Hola, mi nombre es Luis Amaury Campos y hoy estaremos hablando otra vez de la anatomía, pero ahora estaremos hablando de arteriología y miología. Para empezar, estaremos hablando de la arteriología, que se dedica al estudio de las articulaciones. Pero, ¿qué son las articulaciones? Estos son los dos puntos donde dos elementos esqueléticos se contactan. A estos los denominamos articulaciones. Bueno, estos se dividen en tres, que son fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. A continuación les hablaré un poco de cada una. Para empezar, las articulaciones fibrosas. Estas incluyen suturas, jonófosis y sindesmosis. Para empezar, las suturas se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes están unidos por una capa de tejido conjuntivo denominado ligamento sutural. Después, las jonófosis solo se suturan entre los dientes y el hueso adyacente. En estas articulaciones encontraremos fibras cortas de tejido colágeno, que es en el ligamento periodontal. Estas discurren entre la raíz dentaria y la cavidad ósea. Por último tenemos la sindesmosis. Estas son las articulaciones en las que dos huesos adyacentes están unidos por un ligamento. Después hablaremos de las articulaciones cartilaginosas. Estas incluyen la sicondrosis y la sínfisis. La sicondrosis aparece donde dos centros de osificación de un hueso de desarrollo permanecen separados por una capa de cartílago. Por un ejemplo, el cartílago de crecimiento entre una epífisis y la diáfisis. Esta de los dos huesos largos en crecimiento. Estas articulaciones permiten el crecimiento óseo y eventualmente se osifican por completo. Después, la sínfisis. Surgen donde dos huesos separados se interceptan por cartílago. La mayoría de estos tipos de articulaciones aparecen en la línea media e incluyen sínfisis del pubis entre los dos huesos coxales y los discos intervertebrales entre las vértebras adyacentes. A continuación hablaremos de las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Estos tienen una función. ¿Cuál es su función? Pues evitar el roce entre la superficie articular para que esto no se caliente ni se desgasten. Esto nutre el cartílago articular. Además de que nutre el cartílago articular. Después veremos una cierta clasificación de simples, que estas están formadas por dos superficies articulares, y compuestas, que están formadas por varias superficies articulares. Veremos que existen elementos constantes de una articulación sinovial, por ejemplo, la superficie articular, el cartílago articular, la cápsula articular, los elementos, pero también esta cuenta con elementos inconstantes dentro de la articulación, por ejemplo, los ligamentos, los discos y meniscos, y el cartílago magneal. A continuación hablaremos del femoro tibiopatelar. Lo podremos ver aquí reflejado y cuenta con diferentes partes, que será el que les mencionaré a continuación. Para empezar, podemos ver justo por allí el ligamento lateral externo. Este es aquel que conecta por cierta forma el peroné con el fémur. Abajo del fémur podremos ver el cartílago articular. Junto con el fémur podremos ver de un color más azul, el otro es más como lila, este es un azul, un cóndilo lateral. También tendremos justo podemos ver que arriba de la tibia y el peroné, podremos ver lo que es el menisco. Esto es el menisco, todo esto verde. Después podemos ver el ligamento cruzado anterior, que es esto amarillo de aquí, que va desde el cartílago articular hasta el menisco. Y aparte tenemos el ligamento cruzado posterior, que está un poquito más atrás, no sé si se llega a notar. Este igual abarca desde el cartílago hasta el menisco. También tendremos el ligamento lateral interno. Este igual abarca desde el cartílago articular hasta el menisco. A continuación estaremos hablando de una parte muy importante, sobre todo en el caballo. Esto es la articulación metacarpofalángica o menudillo. Este menudillo son una serie de ligamentos y tendones que abarcan desde nuestro metacarpo hacia la parte distal. Esta articulación la tendremos en esta articulación tendremos presencia de los ligamentos profundos, tendones y superficiales. Para empezar contamos con los ligamentos,
colaterales. Estos, bueno, son lateral y medial, sus lados, y estos ligamentos son profundos. Los ligamentos colaterales sesamoideos, que podremos observar aquí en el número 3, estarán sujetando a lo que es nuestro hueso sesamoideo. Estos se desplazan en dos y se abren. Después tendremos el ligamento intersesamoideo. Este se encuentra entre los dos anteriores, los colaterales, pasa por la parte del medio, estará envolviendo a todo lo que son nuestros huesos sesamoideos. Lo veremos aquí en medio con el número 2. Después veremos los ligamentos cruzados. Estos no son visibles a simple vista, son una articulación que no es fácil de ver. Pero estos ligamentos, para verlos es necesario levantar lo que es el sesamoideo, retirar algunos ligamentos y podremos verlo. A continuación les pondré una imagen donde lo podremos ver de forma más perfecta, más limpia, y tendrá una vista plantar. Después observaremos juntos los ligamentos oblicuos y el recto sesamoideo. Estos los veremos representados con los números 5 y el número 4. Como podemos observar, el recto sesamoideo pasa por todo lo que es la mitad de nuestros menudillos. De toda la articulación es justo lo que pasa por la mitad. Necesitamos retirar para poder ver el ligamento cruzado. Después los ligamentos oblicuos serán como una extensión. Empezarán en un punto medio, igual que el ligamento recto sesamoideo, y se empezarán a abrir hacia los lados, justo hacia los colaterales. Después tendremos los ligamentos axial y abaxial. Estos son diferentes debido a que el axial es el que está más acercado a la parte media de nuestra articulación, y el abaxial es el que está más abierto. Estos los vemos representados con el número 7. Ahora pasaremos con lo que son los tendones. En los tendones veremos que existen diferentes clases de tendones. Primero empezaremos con el extensor digital común, que es el número 1, y con el extensor digital lateral, que este es el número 2. Estos dos se incrustan directamente en la apófisis extensora de la última falange. Estos los podemos apreciar desde una vista dorsal. Después podremos ver el músculo interóseo, representado con el número 4. Este tendón empieza por la parte media de la articulación y se divide en dos. Estas empiezan desde la cara palmar y se abre hacia una cara dorsal, donde se unen con el tendón digital común. Después tenemos el tendón flexor digital profundo, o también se le puede llamar perforante, y el tendón flexor digital superficial, o también llamado el perforado. Lo veremos representados con el número 5 y el número 6. El profundo es aquel que... Este profundo pasa por en medio del superficial. Esta es la razón por la cual estos nombres. Después tendremos los ligamentos anulares. Estos se encargarán de sostener todo lo anterior que vimos. Todo lo que eran los tendones. Estos ligamentos son los que se encargan de sostenerlo. Empezaremos con el anular palmar. Este lo veremos representado con el número 5. Este sujeta todas las estructuras vistas anteriormente, y este se encuentra a la altura de los sesamoideos. Después tenemos el ligamento anular proximal. Este lo veremos a la altura de la falange media. Después tendremos el ligamento anular distal, que este se encuentra a la altura de la falange distal. Ahora, hablemos de la miología. Esta es la rama de la anatomía encargada del estudio de los músculos, la presencia de anexos musculares, como tendones, apófisis y fascias. Para empezar, ¿qué es una fascia? Es una capa que va a estar dividiendo y separando los músculos en superficial y profundo. Después, la apófisis. Esto es un tendón plano que se aloja en los músculos planos. Veremos tres tipos de músculos. Los músculos lisos, que sus fibras musculares no presentan extracciones y normalmente se encuentran al nivel de los órganos tubulares. Después tendremos los músculos estirados cardíacos. Estos se van a encontrar en el corazón. En estos no tenemos un control, ya que son movimientos involuntarios. Y después los músculos estirados esqueléticos. Estos son los músculos que vemos normalmente. Estos son lo que conocemos como nuestra carne. Estos músculos están pegados adecuadamente a nuestro esqueleto. Tendremos diferentes partes de los músculos, que son la cabeza, que es el origen, el vientre, que es el cuerpo del músculo, y la cola caudal, que es la inserción. Para empezar, la cabeza va a ser donde va a salir el tubérculo mayor y la tuberosidad deltoidea, además de otros. Después,
La cola o la inserción va a ser en donde se va a insertar nuestro músculo y donde se dará tensión al hueso. En esta inserción podemos llegar a encontrar un tendón. Vamos a tener inserciones carnosas. Existen diferentes clasificaciones. Para empezar están las que son por las fibras. Estas son las paralelas, unipenadas, las de forma de hueso, las bipenadas y las multipenadas. También tenemos la clasificación por el número de cabezas. Estos de 2 cabezas serían bíceps, de 3 cabezas serían tríceps y de 4 cabezas serían cuádriceps. La cabeza lo que va a hacer es sostener y jalar y dar fuerza para extender y flexionar lo que son nuestros músculos. Vamos a ver que tendremos tendones normalmente que son de forma redonda, como el tendón de Aquiles. Vamos a tener otro tipo de tendón para los músculos planos. Estos serán los músculos que mencionaremos. También tendremos un tendón llamado apondeurosis, que estos van a ser como hermanos. Son los mismos, sin embargo, los tendones se van a ver en los músculos gorditos y los músculos que van a presentar aponeurosis van a ser planos. Estos se encuentran al nivel del abdomen. Los aponeurosis van a ser un tejido muy fuerte que va a soportar a los órganos de la cauda abdominal. Podremos ver que estos van a ser pobres de irrigación e inergación. Estos tienen pocos vasos sanguíneos, que son las arterias y venas, pero también tienen pocos nervios. Para empezar en el miembro torácico, podremos ver los músculos superficiales. Bueno, aquí podremos ver 4 tipos diferentes de músculos. El superficial, el profundo y con 2 vistas, la lateral y la medial. Empecemos por los músculos superficiales. En este iniciamos de proximal a distal y de craneal a caudal. En este momento tendremos una vista lateral. Para empezar tenemos el músculo trapecio. Este músculo es superficial de la parte lateral del miembro torácico. Este se divide en 2 porciones, una cervical y una torácica. Estos son el cervical craneal y la torácica caudal. Estos dos van a ser parte de la sinsarcosis. Después tenemos el músculo deltoides. Este se ve constantemente al trapecio. Este músculo es superficial y lateral. Este se divide en una porción osiomial, donde se ubica el acromión y una porción de la espina de la escápula. Después tenemos el músculo homotransverso. Este se va a encontrar cranealmente al deltoides. Este es un músculo superficial y se va a dirigir a las tablas del cuello. Este también tiene una vista lateral. Después, en el músculo brachiofacético, este va a venir al nivel del brazo y se va al nivel del cuello. Este se le llama cleidocervical y cleidomastoideo. Este se apropia de la clavícula y va a tener una presencia de la intersección tendón clavicular. Después, el tríceps. Este va a tener una porción larga y lateral donde presenta las 3 cabezas que ya fueron mencionadas. Pero se va a ver una cuarta caudalmente al músculo deltoides. Esta se va a encontrar en una porción larga del tríceps. Distalmente al músculo deltoides se va a encontrar la porción lateral. Y por último, el músculo braquial. Este se va a encontrar claramente a nuestro músculo lateral del tríceps. Ahora hablaremos de los músculos profundos del miembro torácico. Para empezar tenemos el supraespinoso, que se encuentra al nivel de la escápula. Tendremos el infraespinoso, que está en la fosa infraespinosa. Tendremos el redondo mayor, que se encuentra caudalmente al infraespinoso y se puede ver tanto lateral como medial. Después tendremos el redondo mayor, que se encuentra distalmente al espinoso en una tuberosidad del redondo menor. Después tendremos el tríceps de porción accesoria. Este se encuentra debajo de la porción lateral del tríceps y se le conoce como la cuarta cabeza del tríceps. Después tendremos el bíceps braquial con 2 cabezas en el brazo. Se puede ver tanto lateral como medialmente. Y por último tenemos el aconio. Ahora pasemos a la vista medial. Este tendrá el músculo subescapular, que este está sobre la fosa subescapular. Tendrá el supraespinoso, el redondo mayor, que se puede apreciar adecuadamente ya que es un músculo al nivel de la cara medial. Tendremos el coracobraquial, que se encuentra en el proceso coracoides, el bíceps braquial, que está en nuestra parte medial. Tenemos a continuación un tríceps con 3 porciones, la porción larga, la porción accesoria y la porción medial, que es la tercera cabeza. Tendremos después la fascia del antebrazo, que es muy delgada y se queda adosada en la porción larga del tríceps. Ahora pasaremos con los músculos del miembro pelviano. Vamos a tener diferentes músculos que igual se dividen entre superficiales y profundos. Tendremos igual 2 vistas, laterales y mediales. Para empezar, pasaremos por el músculo sartorio craneal. Después pasaremos con el tensor de la fascia lata. Este va a estar caudalmente al sartorio craneal. Veremos también la fascia lata, que esta es una estructura larga y blanca que va a recubrir toda la articulación femorotibio-patelar, que ya vimos. Este es muy importante porque está protegiendo la articulación.
Después tendremos el bíceps femoral, que lo podemos encontrar caudalmente a la fascia lata. Después veremos el glúteo, glúteo medio y glúteo superficial. Estos van a estar ubicados en la parte proximal del músculo tensor de la fascia lata y cranealmente al bíceps femoral. Este es el glúteo medio proximal del músculo tensor y glúteo superficial craneal al bíceps femoral. Ahora pasemos a los músculos profundos. Estos primeros serán el sartorio craneal y el sartorio caudal. Podremos ver la porción caudal que se puede observar porque ya se quitó el tensor de la fascia lata. Después podremos ver el músculo vastolateral que va a llegar a unirse para formar el ligamento patelar. Después tenemos el abductor pleural caudal que se verá al retirar el músculo bíceps lateral y se va a poder apreciar que es un músculo muy delgado y muy pequeño. Después tenemos el músculo semimembranoso, que se va a encontrar cranealmente al músculo pleural caudal. Después tendremos el músculo semitendinoso, que lo veremos caudalmente al músculo abductor caudal. Después tendremos el abductor, que se verá tanto lateral como medialmente. Y tendremos también el cuadrado femoral, que es un músculo muy pequeño y veremos cómo se fija sobre la trocánter mayor. Y por último tendremos a los gemelos, que se encuentran proximalmente al cuadro femoral. Ahora, igual del miembro pelviano, veremos lo que es la cabeza medial superficial. Esto se encuentra primero con el músculo satorio, que se puede observar en la cara lateral como en la medial. Podremos ver también el músculo satorio, pero en su porción caudal, que igual lateralmente, pero en realidad es un músculo medial. Después veremos el recto femoral, que lo encontraremos caudalmente a los músculos atorio-caudal. Veremos el músculo vasto y vastomedial, que los encontraremos caudalmente al recto femoral. Tendremos también los músculos pectineo, que es un músculo muy pequeño que ocasiona que nuestro miembro pelviano se abra y se cierre, como el abductor, que se puede ver entre la vista lateral, pero es un músculo medial. Por último tendremos al gracieles, que va a estar caudalmente a nuestro músculo abductor. Ahora, igual de la parte medial veremos diferentes músculos en la parte profunda, que al retirar el satorio de la porción craneal caudal, los podremos observar como realmente son. Estos son el recto femoral, el músculo vastomedial, el músculo pectineo, el músculo abductor, el músculo semimembranoso, el semitendinoso, y vemos el músculo tibial craneal gastrocnemio, que se une con el tendón de Aquiles y se fija en el calcaneo. Y por último tenemos el músculo polpiteo. Por mi parte sería todo. Nos veremos en el siguiente video.